Exacto, qué pausa comercial más larga y después se quejan. Bueno, señores, seguimos aquí en el estilo Juliana. Ya llegó el congresista Javier Velázquez Quesquén. El tema principal que vamos a tocar esta noche, por supuesto, tiene que ver con la nueva denuncia contra un congresista de su bancada, Elías Rodríguez, acusado nuevamente de plagio. ¿Cómo está, congresista? Me imagino que no muy bien. Esto le hace daño finalmente a la bancada, al APRA. Al Parlamento también. Al Parlamento también. ¿Cómo lo ha tomado? Bueno, con una enorme preocupación, toda vez que aquí hay una responsabilidad política que asumirla, y como lo he expresado, este es un error inexcusable, ¿no? Y lamentablemente tenemos que asumir una responsabilidad política, ¿no? ¿Y cómo se asume una responsabilidad política de esa naturaleza, pidiéndole que dé un paso al costado? Mañana habrá una reunión de bancada. Mañana habrá una reunión de bancada y a pesar que yo creo que este es un error inexcusable, porque yo le tengo un gran aprecio a Elías, y él y Luciana saben que en la bancada yo he promocionado que los jóvenes asuman este tipo de responsabilidades. El tema no se puede reducir a responsabilizar al asesor, ¿no? Se tiene que asumir una responsabilidad política. Somos conscientes de eso por el bien del partido, de la bancada y del propio congresista del día, ¿no? ¿Me está diciendo usted que Elías Rodríguez sería el próximo disidente del Congreso? No. No, la bancada no creo yo en el... Pienso de que, y lo voy a proponer mañana en la bancada, de que tenemos que asumir una responsabilidad política, y la responsabilidad política hay que evaluarlo, es dejar la tercera vicepresidencia, ¿no? Que deje la tercera vicepresidencia, que deje integrar la mesa directiva. ¿Por qué? Porque hoy día la Comisión de Ética por unanimidad decidió abrir un proceso. Y yo creo que él mismo va a estar afectado en la mesa y con una investigación en curso, ¿no? Entonces es mejor que se libere para que pueda hacer sus descargos y que los que estamos metidos en las políticas sabemos que hay hechos que, aunque no sean de carácter delictuoso, en política los errores se asumen en la y a veces pesan más que los delictivos. Así es, y se tiene que asumir la responsabilidad política, y yo creo que la bancada mañana se reúne, mañana vamos a reunir y vamos a escuchar a Elías, porque hay que darle el derecho al debido proceso, pero yo tengo un gran aprecio por él, pero yo creo que el tema de la amistad y del compañerismo no tiene por qué de ninguna manera nubilar lo que es evidente, ¿no? Hay una responsabilidad política que hay que asumirla, ¿no? Bueno, en todo caso, si la postura de los demás integrantes de la bancada es la que usted está manifestando esta noche, pues, caramba, habla bien esta postura, esta actitud, esta respuesta de no blindar a una persona que tiene la misma camiseta y que evidentemente, dando un paso al costado de la mesa directiva, le genera el daño que ya está hecho finalmente en la agrupación. Pero antes de ir puntualmente a hablar de lo que dijo ahora, de lo que dijo hace 15 días el congresista Elías Rodríguez, me gustaría compartir con la gente este pequeño extracto de justo las declaraciones que dio hoy en el Congreso de la República frente a esta nueva denuncia en su contra. Elías Rodríguez, acusado nuevamente de plagio, dijo esto en el Congreso. Quiero reconocer públicamente ante todos ustedes que ha habido un terrible error basado precisamente en la confianza que en mi condición de parlamentario he generado ante una persona, un asesor, el señor Ricardo Aquino Pajares, encargado de la formulación y elaboración de los proyectos. Bueno, ahí Elías Rodríguez se presenta indignado, molesto, diciendo además el nombre y apellido del asesor que supuestamente lo llevó a este tremendo problema en el que de pronto está pues inmerso. Pero como usted bien dice, congresista Velázquez, hay que asumir la responsabilidad. El tema es, otra vez equivocándose con lo mismo. Hace 20 días lo denunciaron justamente por plagio, tuvo que salir a pedir disculpas y dijo que sí, que efectivamente estaba pensando en mil cosas, que no iba a volver a pasar, que se había equivocado. Fue cuando tomó un extracto de lo que aparecía en un documento y lo insertó en otro documento para sustentar su proyecto de ley contra la violencia contra la mujer. ¿Cómo es que un político con experiencia se vuelve a equivocar luego de 20 días y de una manera más desastrosa? Porque ahora se habla de 5 proyectos más. Sí, esto es parte de un paquete de proyectos que presentó él, pero y hay que tener mucho celo al momento de porque al final de cuentas puede
puede uno responsabilizar al asesor. Yo no pongo en cuestión la palabra de Elías, pero quien firma asume el contenido del documento que firma, ¿no? Y ahí no firma el asesor, sino firma el congresista, ¿no? Entonces, tenemos que asumir una responsabilidad política. Yo creo, soy un convencido de eso porque hay que pensar en el partido, en la bancada y en el propio Congreso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno puede decir el asesor se equivocó, el asesor hizo trampa, el asesor engañó al congresista. Pero ¿qué clases de asesores entonces contratan los parlamentarios? Yo tengo entendido que para ocupar un cargo de esta naturaleza en el Parlamento de la República, para ser mano derecha de un congresista, pues hay que tener cierta preparación, cierto criterio, cierta experiencia en redactar un proyecto de ley y saber lo básico, indispensable para cualquier persona, que es no tomar documentación ajena y mucho menos sin citar la fuente. Desde el 2006 con Mercedes Cabanías, a propósito de un caso de que una congresista contrató a la empleada de su casa, Mercedes Cabanías hizo una modificación sustantiva y a partir de ese momento el reglamento de trabajo exige que el asesor número 1 de los congresistas tiene que tener maestría, estudio de maestría, y antes se podía contratar libremente a cualquiera. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el haber asumido varias responsabilidades, la vicepresidencia, la candidatura, pues, le ha generado un descuido, pero que no de ninguna manera puede excusar una conducta de esa manera, ¿no? No, y lo que tampoco se puede permitir, el congresista Velázquez, y con todo respeto, es que un parlamentario, con tal de presentar proyectos de ley, delegue la responsabilidad total a terceras personas y que lo único que hace luego es firmar 1, firmar 2, firmar 3 y derivarlos a las diferentes comisiones para que sean analizados y determinar si efectivamente prosperan y pasan al pleno luego para una discusión mayor o no. Porque claro, ¿cuál es el mensaje que nos dan a toda la población? O sea, votamos nosotros y escogemos al asesor para que nos represente en el legislativo, o al congresista. Claro, tiene mucha razón. El solo hecho que hayan comisiones y que los parlamentarios estemos, por ejemplo, en determinadas comisiones, tiene que ver mucho con especialidad. Por ejemplo, a mí nunca se me ha imaginado y formar parte de la Comisión de Presupuesto. No soy un experto en esos temas, ¿no? Y yo tengo muchos años en Constitución y en la subcomisión de acusaciones y presento proyectos vinculados a la modificación del reglamento, a las reformas constitucionales que se están planteando, ¿no? Pero eso a veces, el apresuramiento de presentar un paquete de proyectos hace que sea aún muy ligero en la revisión, porque al final de cuentas, repito, acá no vamos a venir a tratar de cambiar los hechos. Hay una responsabilidad política que la asumimos los parlamentarios. Ok, pero una responsabilidad, congresista Velázquez, que pasa por, el descuido, el desgano, la falta de preocupación del congresista Elías Rodríguez o intencionalidad, ganas, deseo de hacer trampa. Porque yo se lo podría aceptar si fuesen 2 proyectos o 3, pero estamos hablando ya de 7, 5 que han salido hoy a la luz y 2 hace 15 o 20 días. ¿Hasta qué punto él no sabía de esto, tomando en cuenta que parte, perdón que lo interrumpa, pero parte de los extractos, de los párrafos que fueron robados para integrarlos a proyectos de ley presentados por Elías Rodríguez, hay declaraciones de otros parlamentarios, de otros congresistas, hasta un artículo de Wikipedia. Encima hay 2 párrafos de un artículo que escribió el propio Alan García el año pasado para sustentar su proyecto para declarar de interés nacional la construcción del Tren del Pacífico. ¿No se dio cuenta de eso? Mira, el nivel de la responsabilidad a la que tú refieres, mañana vamos a escucharlo a las 12 del día de la bancada, pero además en la Comisión de Ética ya se abrió una investigación y yo preferiría que sea la investigación la que pueda determinar el sentido o puede ser un error, un descuido, o pueda tener otra dimensión. Uno no estaría en condiciones de decirlo ahora, ¿no? Porque no he hablado con Elías. Sin embargo, ¿le parece justo que él salga a declarar a los medios de comunicación y le eche la culpa directamente al asesor, que lo llame con su nombre y apellido para que todos sepamos quién es el supuestamente copión? Bueno, la fuente del problema estriba en los asesores. Evidentemente que hay que removerlo rápidamente, pero eso no resuelve el tema de la responsabilidad política. Claro, pero ¿por qué creerle que ahora sí es culpa del asesor? Y hace 20 días, cuando sale la primera denuncia de 2 proyectos de ley, ni siquiera menciona a alguno de sus asesores. Dice, bueno, me he equivocado, yo estaba pensando en 1000 cosas, reconozco este error.
¿Por qué Pero ahora el cambia hecho de que se discurso? hagan estas denuncias supone que algo está pasando, no se está manejando bien el despacho congresista, ¿cierto? No, definitivamente no se están manejando y- bien las cosas, porque él dice, bueno, la verdad es que lo firmé sin leer. ¿Qué parlamentario, qué clase de congresista firma un proyecto de ley que lleva su nombre sin haberlo revisado? Yo quiero pensar que Elías ha estado ofuscado al momento de hacer esa explicación, pero yo lo conozco, sé que es joven y tampoco hay que dejar que la Comisión de Ética evalúe su conducta, pero yo sé que él va a saber asumir su responsabilidad política, ¿no? Y usted ha hecho, quizás, no lo sé, se lo pregunto, un mea culpa, y ha reconocido que quizás fue un error darle tantas alas a los rostros jóvenes, a las figuras jóvenes del APRA en este Congreso. Luciana León está encabezando, ¿no? Liderando, presidiendo el Ministerio de Defensa. Elías Rodríguez es tercer vicepresidente del Congreso de la República. No, yo creo que no, yo creo que porque hay un error de esta naturaleza vamos a postergar a una generación del partido. El partido está exigiendo en todo el país aire de renovación, esfuerzos para que el partido pueda presentar nuevos cuadros, y yo creo que en ese camino está Elías, está Luciana, que está llevando adelante la Comisión de Defensa, que es una comisión muy, muy importante, y tenemos confianza en que va a ser un buen trabajo, ¿no? Luciana León, quien según Elías Rodríguez también no es, digamos, experta, no es una gran política, no es, etcétera, etcétera, como habló cuando le preguntaron por usted, por el congresista Mauricio Mulder. Cuando le dijeron, ¿y Luciana León? No, ella es bonita. Yo he visto su declaración, ha sido más en una locución que él ha hecho como precandidato por Trujillo. Pero no la minimiza políticamente. Sí, yo me parece que ese tipo de calificativos son de verdad reprobables, y me alegro que le haya pedido disculpas a Luciana y que Luciana las haya aceptado, ¿no? Sí, pues porque por último, Porque si ese le tipo de parece bonita, está bien que lo manifieste, pero tiene que tener otras condiciones, más allá de ser guapa para estar en el Congreso, ¿no? O sea, y que responda así a alguien de su propia bancada no le hace bien a ella, sobre todo que ahora está tratando de hacer muy bien las cosas en la Comisión de Defensa. Yo he visto de cerca su trabajo, Luciana, por ejemplo, en el tema de la ley de mecenazgo. Ha impulsado ese proyecto de ley, es una persona que conoce, capaz. Y en temas educativos, en el que ha estado muchos años, ella conoce el tema, ¿no? Congresista, si mañana Elías Rodríguez, en esta reunión interna que van a tener en la bancada a las 12 del día en Congreso de la República, dice, bueno, yo reconozco que este error ya ha trascendido al punto que hay una investigación en la Comisión de Ética, que esto ha generado el disgusto entendible también de ustedes, quiero dar un paso al costado, ¿aceptarían su renuncia? ¿A renuncia que ¿A la bancada? ¿A la bancada? No, la bancada, eso lo va a definir mañana. Ese es un tema como miembro de la bancada. Lo que sí creo, he venido dándole vuelta al asunto, yo sí creo que, inclusive por el bien de él, tiene que apartarse de la tercera vicepresidencia. Que el país sepa de que no pretendemos blindar o que pueda, para cualquier efecto, como ya está sometido a una investigación en la Comisión de Ética, se pueda pensar de que se quiere utilizar la tercera vicepresidencia para un blindaje. Para mover algún tipo de influencia por ahí. Pero decirle quizás que dé un paso al costado del tiempo que se determine que va a durar esta investigación. Yo creo que él lo va a hacer, yo lo conozco. Él lo va a hacer. Yo creo que, no he conversado con él, pero yo creo que él lo va a hacer. Como no puede ser de otra manera, se tiene que someter a la investigación de ética y hay que esperar el resultado que produzca la comisión, ¿no? Y ahí está Mauricio en la comisión, pero yo he conversado en la tarde con Mauricio, ¿no? Nosotros no tenemos que preservar la imagen del partido, la bancada y del Congreso, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la candidatura de Rodríguez a la Secretaría General del APRA? Es una buena pregunta, y él la lanzó en Trujillo. De acuerdo, la acaba de lanzar ahorita en el norte del país. Quiere ser secretario general del APRA, el sucesor nada menos que de Alan García. De Omar y de Jorge, porque la candidatura es para la Secretaría General. Yo creo que va a tener que replantear todas sus actividades que tiene y compromisos que ha asumido, ¿no? A la luz de esta situación que me imagino complica su situación. ¿Y qué dicen los estatutos del partido? Que si una persona que está investigada, por ejemplo, en una comisión del Congreso, ¿puede postular a la Secretaría General del partido o no? El estatuto del partido prohíbe que sean dirigentes aquellos militantes que tienen inclusive procesos judiciales abiertos. Okay. No puede entonces postular por más ganas que tenga. No, él no tiene proceso judicial, pero mañana vamos a escuchar su descargo, ¿no? Y no quiero precipitar una conclusión. Mi apreciación personal, sí, yo creo que
el tema de la vicepresidencia tiene que dimitir, ¿no? No, y hay quienes lo llaman el Acuña del APRA ya tiene su César Acuña. Sí, el daño está hecho, ¿no? La idea es que ustedes pues demuestren que los errores se tienen que pagar y Así que es. políticamente cuando uno falla Así tiene es. que hacerse cargo de sus activos y de sus pasivos. Así Y que es. no se puede permitir que de ninguna manera que un congresista delegue, derive toda la chamba a los asesores y después diga es culpa de él. No, pues no votaron Así por es. él, votaron por usted. Así es. Usted es el que firma. Hay 1000 argumentos, pero el más categórico creo que es el parlamentario es el que firma el proyecto. El proyecto no lo recibe el Congreso si es que no ha firmado por el parlamentario. Y ya pensando en la parte fría de la política, de cómo se manejan ustedes, si da un paso al costado y se quedan sin un parlamentario, el tiempo que duren las investigaciones, ¿no han pensado o no consideraron en su momento que quizás no era mala idea abrirle las puertas de la bancada a Jenny Vilcatoma, que está buscando agrupación política nueva? Personalmente tengo mi apreciación. Yo tengo el mayor de los respetos por lo que he podido ver de su trayectoria profesional por la congresista, pero creo que ella no calzaría en una bancada como la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos en función de individualidades. Todos, la unidad de criterios fundamentalmente es colectiva. Nosotros hacemos prevalecer el criterio conjunto de la bancada, discutimos los temas y no encajaríamos en un contexto en que haya una persona independiente que pueda jugar a la libre o tener... No, nosotros, tú ves, pues, Mauricio, Jorge, que son los más experimentados, pueden tener discrepancias. Por ejemplo, ellos han discrepado con mi posición que he tenido por haber dado este punto de vista de los sistemas electorales, pero eso de ninguna manera supone que sea un fraccionamiento en la bancada y tenemos un criterio común, les explicamos los temas y acordamos. Yo creo que mi apreciación sería que la bancada, estamos bien los 5 parlamentarios, ¿no? Con todos los problemas que pueden ser tenemos. 4, a partir de mañana, no sabemos. El tema ya de que se suspenda un parlamentario es otro tema que ya no lo ve la bancada, lo ve la comisión. Lo ve la comisión de ética. Sí, de acuerdo. Y después pasa al pleno, se discute y se determina finalmente qué es lo que va a suceder con el futuro de un congresista. Puede suceder, ojo. Esto ha molestado mucho. Luis Galarreta, la propia Luz Salgado, han dicho que se tiene que investigar, han sido muy enérgicos y la mayoría en el Congreso la tiene el fujimorismo. Si al final este caso de ética pasa evidentemente al pleno y se discute y la bancada de Fuerza Popular dice que tiene que ser suspendido Elías Rodríguez, pues ahí ya no habría nada más que hacer. Pero regresando al caso de Jenny Vilcatoma, señor Velázquez, ¿cree que el error lo cometió ella o el error lo cometió la bancada de Fuerza Popular? Porque usted habla de individualismos. Yo creo que hay responsabilidades compartidas. Primero porque, por lo que yo he visto, he sido un testigo presencial en la Comisión de Constitución. La inexperiencia del presidente de la comisión y la inexperiencia también de la congresista hizo de que se percibiera como que un sector del fujimorismo no quería darle paso a su proyecto, cuando ya se había iniciado la discusión, y ya inclusive que yo soy autor de otro de los proyectos, se nos había dado luz a la palabra. Entonces, el reglamento, ni siquiera eso no, el reglamento permite que los temas de la agenda los priorice el presidente. Entonces, el presidente, estando presente la congresista, priorizó, por ejemplo, la discusión de las facultades delegadas. ¿Cuántos días deberíamos darle a las comisiones para que evacúen su pronunciamiento? Y ahí nadie dijo nada, nadie se quejó. Luego, cuando se ingresó ya por el orden, el presidente ordenó que se dispusiera la discusión sobre el tema de las bancadas. Ahí es donde vino el incidente. Y de tal manera que yo creo que es una responsabilidad compartida, porque ambos parlamentarios no tenían experiencia y el presidente de la comisión retrocedió y repuso el tema a discusión. Claro, pero el tema, por ejemplo, de Vilcatoma ya no pasa por el hecho de haber renunciado para que no le abran un proceso disciplinario, ya se lo habían abierto, digamos, pero para que no continúe, le molestó de hecho que esta situación se había dado como decisión de la bancada de Fuerza Popular sin que la propia Keiko Fujimori, lideresa del partido, se hubiese sentado con ella para escucharla. Y quizás lo más grave, y lo que, como decía al inicio del programa, ha pasado por agua tibia, cosa que me llama la atención, es que ella dice que el problema con Becerril no se suscitó en la Comisión de Fiscalización, donde además estaba Mauricio Mulder, que es el vicepresidente de este grupo de trabajo, sino en una salita cercana donde cuenta Jenny Vilcatoma
que Becerril la amenazó, Becerril le gritó y que casi le pega. Y que eso fue lo que la motivó a presentar una denuncia en contra de Becerril ante la Comisión de Ética. Ya nadie habla del tema. Es que la única que sabe ese incidente es ella y él. Y como en toda sociedad democrática, la persona que le imputa algo le tiene que por lo menos entregar un indicio, ¿no? Ok, pero cuando yo le pregunto por Vilcatoma, usted me dice, no, nosotros no le invitaríamos a formar parte de la bancada aprista porque nosotros actuamos en bloque, sí, coordinamos, llegamos a un punto de encuentro y eso es lo que exponemos, eso es lo que respondemos. Te digo, somos muy disciplinados, de verdad. Por eso, me está diciendo entonces que Jenny Vilcatoma es una congresista, no sé, egoísta, por decirlo de alguna manera, que piensa en ella. Ella es una independiente, una profesional independiente, tiene sus propios criterios respetables, pero yo te lo digo con relación a mi bancada. O sea, yo no la descalifico, sino que nosotros para participar en el Parlamento. Digamos, tienen que ser personas que tengan la camiseta puesta en la estrella. Ok, entonces en Peruanos por el Cambio bien le podrían decir que sí, porque justamente es una agrupación conformada por muchos independientes que ahora mismo están trabajando en busca de la institucionalidad que se necesita para tener esa columna vertebral que políticamente pueda generar una visión de país mucho más compartida, mucho más homogénea. Pero tiene parlamentarios de mucha experiencia. Sí, por supuesto, seguramente. Y están todavía acompañados por Juan Cheput, que es un gran parlamentario, sí, seguramente. Valioso y yo creo que ellos van a también, a base de quererle dar sostenibilidad a su gobierno, van a tener que integrarse, generar un concepto de unidad básica, ¿no? Le pregunto esto porque hay quienes dicen que si Jenny Vilcatoma se reunió en campaña con Pedro Pablo Kuczynski y al final decidió, lo ha dicho el propio presidente, irse con Fuerza Popular, ahora podrían abrirle las puertas, pero que en Peruanos por el Cambio no lo van a hacer, se lo voy a preguntar a Salvador Arias en instantes, que ya llegó porque no quieren dar ningún paso que pueda afectar, molestar al fujimorismo, porque ahora más que nunca necesitan tener una convivencia por lo menos amable. Nosotros nos vimos forzados, disculpa, el 2011 a hacer una bancada con Carlos y con Renzo Reyardo, que extraordinariamente trabajaron con nosotros, porque el reglamento, el perverso reglamento decía no pueden ser bancada porque tienen que ser 6 parlamentarios. Claro. Si habíamos superado la valla electoral. Eso ya lo hemos corregido ahora. Ahora somos una bancada legitimada por el voto de casi 1 millón de ciudadanos apristas y simpatizantes que han querido que seamos 5. Bueno, pero Acción Popular, por ejemplo, es uno de los partidos más historia del país, es un partido también importante y Johnny Lescano ya ha dicho que quieren, que lo han conversado, quieren tener a Jenny Vilcatoma en sus filas. Ellos tendrán que dar su explicación, ellos no sería para mí una novedad. Ellos reclutaron en el quinquenio pasado al congresista Alejandro Llovera, que luego fue desaforado, ¿no? Del Congreso. Nosotros buscamos cómo cuidarla. Lo que garantiza la perennidad del APRA es su unidad y su disciplina. Bueno, pero por lo que dice, me da más la sensación de que usted cree que Jenny Vilcatoma podría ser una congresista peligrosa en cualquier bancada, ¿o no? No, yo no, ¿cómo puedo? Lo digo porque es una mujer de armas tomar, una mujer que cree en lo que propone. A mí me parece sumamente honesta, consecuente. La lucha contra la corrupción no es una cuestión solamente de acuerdo, de género. Mira, sí. Mauricio trabaja esos temas muy bien y Mauricio es un parlamentario reconocido. Entonces, yo me refiero a nuestra bancada. Nosotros nos sentimos bien, los 5 trabajando. Los 5 que pueden ser los 4, al menos por un tiempo. Ay, eres gurú. Pero te digo, no que sea gurú, pero es obvio que esto evidentemente va a pasarles factura. Lo que ha hecho Elías Rodríguez es gravísimo. De verdad que sí. Pero si algo tengo que reconocer es el hecho de que usted esté sentado aquí esta noche diciendo que tiene que asumir su responsabilidad, que no va a haber blindaje y que de ninguna manera van a permitir que este asunto sea minimizado porque el señor se equivocó. Se equivocó, el plagio es un delito de todas maneras y la Comisión de Ética determinará finalmente qué es lo que sucede. Así es. Y eso creo que es bueno, porque si bien él no ha querido declarar hoy, dar entrevistas, esperamos que mañana pues sí, ante situaciones como esta, y ya lo he visto hasta el cansancio, todos los representantes de la agrupación, de la bancada, del partido se esconden, nadie quiere hablar. Para mí es incómodo, Ilana, pero te digo, yo soy el jefe de la bancada.
Sí, entonces, y yo tengo que hablar de la responsabilidad política. La otro tipo de responsabilidad, la Comisión de Ética y el partido, sus instancias, ¿no? Pero como vocero de la bancada, mi apreciación y mi posición que voy a llevar mañana es que hay que asumir la responsabilidad política. Sí, y él también tiene que asumirlo porque tiene un compromiso con el pueblo, con la gente que lo eligió, y también salir a dar detalles de lo que sucedió. Así que mañana que lo va a ver al mediodía, ahorren la llamada de producción y dígale que venga en la noche, ¿le parece? Ya, perfecto. Gracias por haber venido, Javier Velázquez. Muchas gracias.